Amigas y amigos, hoy es el Día de los Inocentes para muchos, pero en realidad para los adoradores del obradorato, el Día de los Inocentes es todos los días desde el 1 de diciembre del 2018. Y miren, aquí tengo algunas preguntas para ellos, para quienes realmente se han tomado muy en serio las mentiras presidenciales. Y miren, vamos a preguntarles, ¿de veras se creyeron que la gasolina iba a costar 10 pesos? ¿De veras se creyeron que Pemex está rescatando la soberanía nacional cuando en realidad es un barril sin fondo? ¿De veras se creyeron que no iba a subir la luz? ¿De veras se creyeron que Bartlett ahora es un prócer de la izquierda democrática? ¿De veras se creyeron que Segalmex no iba a ser lo mismo que la Conasupo, un barril sin fondos y la caja chica presidencial? ¿De veras alguien pensó que la economía iba a crecer al 6%? ¿Que iban a haber más y mejores empleos? ¿Que iba a servir de algo bueno sus impuestos? ¿De veras se creyeron el cuento de que no se iban a robar el dinero de los fideicomisos que extinguió? ¿Que ahora sí se pueden comprar más alimentos con el salario mínimo que antes? ¿De veras se han creído el cuento de que iba a acabar con el desabasto de medicamentos? ¿De veras creen que los médicos cubanos vinieron a ayudar al sistema de salud? ¿De veras se creen que la megafarmacia esta que va a inaugurar, o que seguramente ya inauguró cuando vean esto, va a servir para algo más que para seguirse burlando de la desgracia ajena? ¿Alguien se tragó el cuento de que los niños con cáncer eran golpistas? ¿De veras creen que López-Gatell es un héroe nacional y no un criminal confeso? ¿De veras pensaron que iba a tener lista en un año la vacuna patria? ¿De veras creen que iba a funcionar el INSABI que ellos mismos crearon y ellos mismos destruyeron porque no sirvió? ¿De veras se creyeron el cuento de que podíamos tener un sistema de salud como en Dinamarca, que lo sigue prometiendo? ¿De veras pensaron que le iban a dar la cara a las víctimas, que este gobierno le iba a dar la cara a las víctimas y a las madres buscadoras? ¿De veras pensaron que este gobierno iba a poder crear empresas y administrarlas cuando nunca han creado nada que funcione? ¿Alguien se tragó el cuento de que la refinería de Dos Bocas iba a refinar algo y que iba a costar lo que dijo? ¿O que Santa Lucía iba a ser el mejor aeropuerto de América Latina, del que, por cierto, él nunca ha tomado un solo vuelo comercial? ¿Alguien de veras pensó que iba a cumplir su palabra de que siempre iba a volar en vuelos comerciales? ¿Alguien creyó de veras que el tren interoceánico, que ya existía desde la época de Porfirio Díaz, va a resultar competitivo circulando a 40 kilómetros por hora? ¿Que en algún momento el Tren Maya va a ser rentable y seguro? ¿Algún día? ¿Alguien se tragó de veras el cuento de que no se iba a derribar un solo árbol? ¿Alguien todavía cree que la aerolínea militarizada mexicana, con 3 aviones, con fugas de combustible y con una incapacidad para llegar a sus destinos subsidiada hasta 2029, va a funcionar? ¿Acaso no era mejor para la gente tener medicinas, servicios de salud, educación, que una aerolínea? ¿Alguien pensó que no iba a militarizar el país y que iba a mandar al ejército a sus cuarteles? ¿De veras se tragaron el cuento de la rifa del avión? ¿De veras se creyeron que la línea 12, que se cayó por unos pernos, según ellos, iba a estar lista en un año? ¿De veras creen? ¿De veras se creyeron el cuento
de que el tren México-Toluca iba a funcionar en este gobierno cuando ni Peña Nieto se lo pudo echar a andar? ¿Alguien creyó que no le iba a echar la culpa de toda su ineptitud al pasado? ¿Alguien pensó en algún momento que le iba a dejar de echar la culpa de todo a Calderón? ¿O a Peña Nieto? ¿O a quien ustedes gusten? ¿Alguien creyó que no iba a pactar con Peña Nieto? ¿Alguien sigue pensando que este señor es de izquierda? ¿Alguien todavía piensa que no se iba a meter en las elecciones? ¿Alguien todavía cree que los programas sociales los inventaron ellos? ¿Que no iban a intentar desaparecer a los desaparecidos? ¿Alguien guardaba la esperanza de que iban a encontrar a los 43? ¿Alguien pensó que iban a rescatar a los mineros de pasta de conchos, como dijeron, la mitad del sexenio? ¿Alguien se creyó el cuento del pañuelito blanco de vamos a acabar con la corrupción? ¿Alguien pensó que vivir en el Palacio Nacional es austeridad republicana? ¿Alguien cree que iba a acabar con el nepotismo? ¿Que sus hijos y sus hermanos que han sido exhibidos hasta el cansancio son honestos? ¿De veras alguien cree que Delfina Gómez es honesta y que nunca le robó a sus trabajadores? ¿Se siguen tragando el cuento de que iban a acabar con la seguridad ofreciendo abrazos ante los balazos? ¿De veras pensaron que se iban a acabar las masacres? ¿Alguien pensó que en México no se produce fentanilo? ¿Se tragan el cuento todavía de que es el segundo presidente más popular del mundo? ¿Siguen creyendo que Acapulco pasó una Navidad feliz? ¿Se siguen chupando el dedo con el hecho de que Samuel García no era un esquirol? ¿Alguien cree todavía que Sheinbaum ganó la encuesta? ¿Alguien piensa que aliarse con un corrupto como el Partido Verde es un orgullo para la Cuarta Transformación? ¿Alguien creyó que iba a funcionar el Banco del Bienestar? ¿Alguien pensó que su programa Sembrando Vida iba a funcionar, iba a sembrar algo más que corrupción y miseria? ¿Alguien pensó que iba a funcionar las universidades del bienestar? Las universidades patito del bienestar. ¿Alguien creyó que iban a servir de algo las becas del bienestar para jóvenes que iban a disminuir la violencia o darles un futuro a los chavos? ¿Alguien creyó que no se iba a endeudar, pero finalmente nos embarcó con más de 5 billones de pesos? O sea, 5 millones de pesos. Un 5 con 12 ceros. Esa deuda equivale a alrededor de 40,000 pesos por persona, o sea, 5 veces más que el Fobaproa, que tanto detesta. ¿Alguien se tragó el cuento de que iba a acabar con el huachicol, ofreciéndole empleo a los delincuentes y comprando pipas que vaya usted a saber dónde quedaron, si es que las compraron? ¿Alguien sigue creyendo que no tiene pacto con el crimen organizado? ¿Alguien cree que la pandemia no nos iba a hacer nada? ¿Alguien piensa que iba a respetar a las instituciones autónomas? ¿Que iba a respetar la libertad de expresión y a los periodistas? ¿Que iba a acabar con los asesinatos a periodistas? ¿Que le importan los derechos humanos? ¿Que respeta a las mujeres? ¿Que el pueblo lo cuida? ¿Que es un demócrata y humanista? ¿Que es un líder mundial? ¿Que alguien le ha importado alguna vez que no sea él mismo? ¿Que se va a retirar a su rancho cuando termine y que no se va a volver a meter en política? ¿Alguien de veras cree en eso? Si es así, pues muy feliz Día de los Inocentes. Nosotros, los ciudadanos, no nos dejamos envolver por las mentiras.
Nosotros celebramos el Día de los Inocentes, pero con otro sentido, con un sentido mucho más profundo. Muchas gracias por ver este video. Si creen que le puede servir a alguien en este Día de los Inocentes, compártanselo, pónganle like, suscríbanse a este canal y les agradezco mucho que siempre estén por aquí. Muchas gracias.